Buenas tardes, colegas que siguen este curso de Metafísica 2 a través de YouTube. El día de hoy nos ocupa el tema de filosofía de India, ¿no? Después de las clases pasadas dedicadas al tema del nihilismo en Heidegger y Jung, ¿no? A partir de aquí se marca sin duda un cambio de ritmo del curso, ¿no? Vamos a cambiar nuestra mirada, vamos a echar nuestra mirada hacia otro lado, ¿no? De las costas de Europa, ¿no? El mundo más allá del corazón de Asia, ¿no? Y aquí es primera cuestión, ¿no? Que creo que es una buena referente interpretativo para entrar a estas siguientes sesiones sobre India, China y Japón, ¿no? En 2013 se presenta en Reddit un experimento muy interesante, que es el círculo Valeri-Peris, ¿no? Valeri-Pieris, que es un ejercicio de pensamiento que se propone dibujar un círculo en el mapa de la Tierra. ¿Qué tan pequeño puede ser un círculo dibujado en el mapa de la Tierra? Tal que más de la mitad de la población entre en ese círculo, ¿no? En otros términos, ¿en qué lugar del planeta se concentra la mayor parte de la población humana? No es difícil imaginar dónde es, ¿no? Después de muchos esfuerzos, se concluyó en un círculo que puede ser un círculo de 3.300 kilómetros de diámetro, y este círculo está sobre Asia Extremo Oriental y las islas del Pacífico. Particularmente, ¿no? Digamos, lo que hace que puedas dibujar un círculo tan pequeño en que esté la mayor parte de la humanidad es que en este círculo están la India y China. Y no solamente hoy, la mayor parte de la humanidad habita en este en este diámetro tan reducido, en este círculo tan reducido de 3.300 kilómetros, sino que se puede presumir que esta situación se ha mantenido al menos desde el 1000 antes de Cristo, ¿no? O sea, la mayor parte, el centro de la civilización humana, el centro de la humanidad demográfico y probablemente también el centro de la civilización humana desde el 1000 antes de Cristo hasta el día de hoy es China e India, básicamente, ¿no? En el siglo XVII, para hacer una proporción de esta cuestión, ¿no? En el siglo XVII más o menos, no, esperen. Siguiendo con las profecías, al día de hoy, ¿no? La población de Asia, la población de Europa representa solo el 17% de la población de Asia, ¿no? Y desde el siglo XVII, China e India eran ya más de la mitad de la población humana, ¿no? Solo China e India en el siglo XVII eran más de la mitad de la población humana, se encontraban concentrada en estos dos territorios tan cercanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué China e India son, y en general Asia Extremo Oriental y a cierto punto las islas del Pacífico, son el centro demográfico y tal vez también cultural de la humanidad desde el 1000 a.C. hasta hoy, ¿no? Hay varias razones, ¿no? Pensemos razones muy mundanas, ¿no? La primera es una razón de territorio, ¿no? De territorios, climas y agua, ¿no? Tanto la India como China son territorios mayormente planos, a pesar de tener grandes cordilleras, ¿no? Hay grandes planicies que están atravesadas por ríos. Además, a pesar de que hay zonas nevadas, evidentemente, son mayormente regiones templadas, que permiten, a diferencia de otros territorios como Rusia, con amplias planicies, permiten agricultura todo el año, ¿no? Y además, el remate es que estas zonas son parte de un sistema climático conocido como el monzón. El monzón consiste en una serie de corrientes que introduce el agua del océano a la tierra, ¿no? Digamos, genera un ambiente extremadamente húmedo, ¿no?
Particularmente estamos pensando India, China y Japón serían el ejemplo paradigmático de territorios del monzón. Y esto da para, obviamente, un clima extremadamente caluroso y húmedo, pero bueno, básicamente crea un invernadero natural, ¿no? Y además de tener unos terrenos idóneos para la agricultura, el grano principalmente, no es difícil de imaginar cuál, ¿no?, cultivado en la región es el arroz, ¿no? Y el arroz es energéticamente más eficiente que cualquier otro grano, ¿no? O sea, una hectárea de arroz alimenta a más del triple de personas, o alrededor del triple de personas, que una hectárea de trigo. Eso quiere decir que es un cultivo mucho más eficiente. Entonces, en esta región de la Tierra han existido desde el 1000 a.C. al menos las condiciones idóneas para el desarrollo de la civilización humana, ¿no? Agricultura todo el año, un grano muy eficiente para el consumo que permite el crecimiento de grandes núcleos urbanos y canales que permiten no solamente la irrigación, sino incluso el movimiento por la región. En fin, ¿no? Es un auténtico Edén de la humanidad, al menos en estos aspectos, esta región del monzón, ¿no?, de India y China particularmente, ¿no? Y esto es crucial entenderlo, ¿no? A despecho de lo que el relato colonial eurocéntrico ha pintado durante mucho tiempo y que ha sido un poco la imagen, el centro de la humanidad está en algún lugar entre India y China. Y no es entonces sorprender, ¿no?, que este terreno tan fértil para la agricultura lo fuera también para la cultura, ¿no? Esto nos mete en un tema interesante, ¿no? Propuse, digamos, desde aquí es el temario, ¿no?, que vamos a hablar aquí de filosofías de India, filosofías de China, filosofías de Japón. Pero está abierto un dilema curioso, ¿no? ¿En qué sentido se puede hablar de filosofía si no se habla de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, ¿no? ¿Hay filosofía en Japón? Sin duda, en el sentido ortodoxo del término, que la hay, ¿no? O sea, hay especialistas en Kant, hay especialistas en Hegel, hay especialistas en Nietzsche, ¿no?, en Kierkegaard, ¿no?, en toda esta gente que sin duda son filósofos, ¿no?, y que están en Japón, ¿no? Entonces hay filosofía. Pero en un texto que espero se publique próximamente, en el simposio, lo va a publicar el European Journal on Japanese Philosophy, creo, no recuerdo dónde va a salir, pero es el simposio dedicado al libro de mi queridísimo profesor John Maraldo, Japanese Philosophy in the Making, los primeros 2 volúmenes de sus obras completas. Bueno, ahí me invitaron a colaborar, ¿no? Y un poco el tema es ese, ¿no? O sea, ¿qué es filosofía japonesa? ¿Qué es filosofía china? ¿Qué es filosofía de India, ¿no? Si la filosofía se entiende en un sentido restringido, como la disciplina que nace en Grecia, se extiende por Europa y luego se exporta a todo el mundo por las aventuras coloniales de los europeos, pues solamente hay filosofía en India, en China, en Japón, en la medida en que de que ha llegado allá la palabra de Platón, de Aristóteles, ¿no? Entonces, la idea de filosofía de India queda muy restringida, ¿no? Pero si pensamos filosofía de una forma más laxa, ¿no?, como la pregunta por lo que es, ¿no?, pues donde ha habido humanidad ha habido filosofía, sin duda, ¿no? Ha habido esta pregunta, ¿no? Y además, ¿no?, tiene sentido hablar de filosofía india, filosofía china, filosofía japonesa, porque la forma en que esta pregunta se ha respondido, como hemos visto desde principios de este curso, ¿no?, la forma en que respondemos a la pregunta por lo que es, da forma al mundo en que vivimos, ¿no? Hacemos mundo haciéndonos estas preguntas, ¿no? Entonces, la forma en la que los pueblos que se instalaron en el subcontinente indio respondieron a esta pregunta hizo su mundo, dio forma a este mundo. Y la forma en que los pueblos que habitaban
en los valles de China, respondiendo a esa pregunta, hizo su mundo, ¿no? O sea, un poco esta idea, ¿no? Entonces, así hablamos de filosofía de India, la forma en que específicamente los pueblos que han existido en esta región se han respondido a la pregunta por lo que es, ¿no? Y como lo han hecho, ¿no? Hagamos un poco un viaje, ¿no? Hay dos fuentes fundamentales en la historia intelectual de la India, ¿no? La primera es una fuente misteriosa que deja su principal testimonio en un sitio arqueológico llamado Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro es un sitio arqueológico que debió haber alcanzado su esplendor en algún momento entre el 2600 y el 1800 a.C. El sitio arqueológico, no hay testimonio de esta civilización porque al parecer no tenían escritura, o al menos no sobrevivió nada de sus registros escritos. Hay algunas ideogramas, tal vez, que no sabemos todavía interpretar en algunos sellos, pero realmente no hay mucho más. Pero lo que sí dejaron fue su ciudad, ¿no? La ciudad de Mohenjo-Daro, que desde que hay registros de ella la recuerdan los pueblos antiguos como un sitio arqueológico, o sea, ya abandonado, y que es sorprendente por su arquitectura, su urbanismo impecable, ¿no? Una ciudad cuadriculada. Además tenía sistemas de acueductos, ¿no? Y al parecer incluso baños en las casas, ¿no? O sea, una civilización muy avanzada. Y que se estableció en el valle, en el subcontinente indio, ¿no? Y una de las peculiaridades es que en sus estudios arqueológicos, John Marshall encuentra un sello de Mohenjo-Daro, ¿no? Y en este sello se aprecia, pueden buscar, si buscan Mohenjo-Daro en Wikipedia, por ejemplo, no aparece esta imagen del sello, ¿no? Se aprecia a una figura delgada con una cabeza con serpientes, pareciera, ¿no? Sentado en la posición de la flor de loto, ¿no? O sea, con las piernas cruzadas y las palmas de los pies viendo hacia arriba, ¿no? ¿Quién es esta figura? No sabemos, ¿no? Hay algunos cosas que podrían ser ideogramas alrededor que no podemos leer, pero está esta figura, ¿no? Enigmática. Y John Marshall imagina, ¿no recuerda esta figura a Shiva? A la deidad de la destrucción o reabsorción del universo de los pueblos indios modernos. ¿Será entonces que la imagen mítica de Shiva se remonta a una forma de religión arcaica en Mohenjo-Daro que habría existido en algún momento en el segundo milenio antes de Cristo? ¿No? Shiva tiene 2.000 años, 4.000 años, perdón, y además, ¿no? Segunda aseveración de Marshall, ¿no? Esta figura, sea Shiva o no sea Shiva, tiene las piernas en flor de loto, ¿no? ¿Es además el primer testimonio de las prácticas yógicas en la India? O sea, el yoga, las prácticas religiosas, hablaremos también del término yoga adelante, ¿no? ¿Podrían remontarse hasta Mohenjo-Daro? No sabemos, ¿no? Pero no es difícil imaginar que lo que sea que haya sido la religiosidad de estos pueblos que solo dejaron como testimonio su ciudad, de algún modo influyó el fermento cultural del territorio indio. Y si le hacemos caso a Mohenjo-Daro, quizás figuras o antecedentes, precursores de las figuras míticas más importantes como Shiva, ya estaban presentes en Mohenjo-Daro, ¿no? La siguiente influencia, ¿no? Es de las llamadas culturas védicas, ¿no? Estas culturas, ¿no? Son una serie de pueblos llamados, al menos lingüísticamente, arios, ¿no? Los pueblos arios, que emigraron, ¿no? Desde el centro de Asia, desde los territorios griegos, ¿no? El centro de Asia, la región de Irán, ¿no? Y que habrían bajado, ¿no? hasta Asia del Sur, ¿no? Hasta establecerse en la India, ¿no? Estos pueblos se han rastreado principalmente por su huella en la lengua, ¿no? Y cómo etimológicamente hay muchísimas coincidencias, por ejemplo, entre el griego y el sánscrito, ¿no? Porque al parecer la lengua de origen, ¿no? De estas dos lenguas
es la misma, ¿no? Es este proto-indoeuropeo que estableció la lengua de los pueblos arios, ¿no? Entonces, estos pueblos en su migración, ¿no? Estamos pensando, habrían ido compilando, ¿no? Los saberes o creando ciertos sincretismos religiosos con los pueblos de todos estos territorios oriundos de estos territorios, ¿no? Hasta llegar a la India, ¿no? Y estos saberes habrían quedado compilados, ¿no? Estamos pensando alrededor del 1500 a.C., ¿no? Ya varios años después del apogeo de Mohenjo-Daro, que hablamos de la llegada de los arios, o los pueblos védicos, ¿no? Que llegan a la India con dos cosas, con el sánscrito, que era su lengua ritual, para el momento al parecer ya era una lengua muerta que solo se usaba con fines religiosos y rituales, y que resguardaba también con fines rituales y religiosos su sabiduría, digamos, en 4 libros que son los 4 Vedas, ¿no? Los Vedas, ¿no? Son libros, colecciones de la sabiduría de estos pueblos, digamos, ¿no? Una especie de compilaciones, ¿no? En estas compilaciones encontramos oraciones, poemas, recitaciones rituales, guías para practicar rituales, ¿no? Religiosos, y particularmente referencias a la figura de una especie de deidad solar, ¿no? Y dentro de estos rituales, ¿no? Digamos, dentro de estas enseñanzas religiosas resguardadas en los poemas, ¿no? Resalta la idea de orden, ¿no? De una especie de orden cósmico. Y este orden cósmico, ¿no? Que es el origen del cosmos, digamos, en sentido griego, ¿no? Aquí vamos a hacer un parangón, tomar un parangón que hace Arnau en su libro, ¿no? Una noción de cosmos, digamos, de orden, de que el universo empieza cuando se le da orden a un caos originario, ¿no? Y la idea de que el ritual, ¿no? Que es importantísimo en la religiosidad india, ¿no? La ritualidad, ¿no? La extrema ritualización de la vida, ¿no? Los rituales, complejos o no complejos, como sean, reproducen dar orden, ¿no? Este acto del ruta, ¿no? Del orden cósmico, ¿no? Aquí Arnau propone qué tanto esta noción de ruta recuerda a la noción griega de logos y a la noción de cosmos y al origen del cosmos griego, ¿no? Que también nace de un abismo y se diferenciaciones, o el cosmos caótico de Ferécides que luego se ordena, ¿no? En fin, ¿no? Vemos estos temas, por lo menos generales, atraviesan el recorrido también de esos pueblos proto-indoeuropeos que terminan instalándose en el subcontinente indio. Y bueno, ¿no? Sin ser exclusivamente libros de filosofía, ¿no? Sin duda en los Vedas hay las nociones filosóficas fundamentales que luego van a dar base a la religiosidad y la cultura india, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Se ha intentado englobar estas enseñanzas de los Vedas en 4 Mahavakyas, ¿no? Digamos, 4 grandes verdades, ¿no? 4 principios, ¿no? Y estos son los 4 principios que de algún modo la tradición extrajo de los Vedas. Serían los fundamentos filosóficos de las tradiciones de la India, ¿no? Primer Mahavakya, tú eres eso, ¿no? Segundo Mahavakya, yo soy Brahman, yo soy el absoluto. Tercer Mahavakya, Brahman es Prishnana. O sea, el Brahman, el absoluto cósmico, es la sabiduría. Y cuarto Mahavakya es Atman, es Brahman. El absoluto personal es el absoluto cósmico, ¿no? Y aquí empezamos a explicar algunas nociones, ¿no? Estas 4 Mahavakyas, ¿no? Estas 4 grandes principios de las tradiciones védicas que van a atravesar la religiosidad india por completo, ¿no? Van a establecer, digamos,
tres elementos del cosmos, por decirlo así, ¿no? Grosso modo. El Atman, que es el absoluto personal. Más bien, empezamos al revés. El Brahman, que es el absoluto cósmico. O sea, el fundamento de todo lo que es. El Atman, que es el absoluto personal. Y el mundo fenoménico, que se le va a llamar de muchas formas, ¿no? El mundo de los objetos, de los entes diversos, digamos, que es el mundo que vemos, ¿no? Entonces, esos tres elementos, ¿no? Toda cosmología india va a intentar ponerlos en relación, ¿no? Atman, absoluto personal; Brahman, absoluto cósmico; y el mundo fenoménico, el mundo que vemos, ¿no? Ahora, ¿no? De entrada, ya nos dijo los Mahavakyas, ¿no? Los Vedas plantean de origen que el Atman y el Brahman se identifican. ¿Qué quiere decir esto? Que el absoluto, el fundamento de todo lo que es, ¿no? Coincide con el fundamento de lo que yo soy. Por eso el primer Mahavakya, tú eres eso, ¿no? Hay un absoluto cósmico, el Brahman, que se le va a deificar en la religión popular de la India, ¿no? Como alguna deidad o como la Trimurti, el conjunto de las tres deidades, como sea, ¿no? Es Dios, ¿no? Y hay algo en mí que me hace ser quien yo soy, el fundamento de mi cuerpo, digamos, ¿no? De mis distintos cuerpos, porque en la India hay esta idea de el cuerpo energético, el cuerpo de huesos, todo es un rollo. Pero ese fundamento interno, ¿no? Diríamos, mi personalidad se identifica con la persona de Dios, obrando en términos cristianos, ¿no? O sea, el Atman y el Brahman se identifican, ¿no? Entonces, toda escuela filosófica ortodoxa de la India, o como les llaman a ellos, darshanas, todo darshana ortodoxo sostendrá la conexión entre Atman y Brahman. Y no la conexión, la identidad. O sea, el absoluto personal es el absoluto cósmico, ¿no? Digamos. Y el tema será, digamos, donde habrá divergencias. El principal punto será el estatus del mundo fenoménico, ¿no? Y va a haber al menos, y hay en ese sentido, dos interpretaciones, ¿no? Entonces, digamos, hablamos de tres elementos del cosmos a partir de los Vedas, ¿no? El Atman, el Brahman y el mundo fenoménico. Perdón, tres elementos, ¿no? Ahora, ya sabemos que esos elementos, dos se identifican, el Atman y el Brahman. Entonces quedan dos elementos grosso modo, ¿no? Y abre a dos tipos de sistemas filosóficos cosmológicos. Los sistemas duaitas o dualistas y los sistemas advaitas o no dualistas. La diferencia entre estos dos sistemas radica en: ¿es el mundo fenoménico una realidad completamente separada del Atman y el Brahman o no lo es? En última instancia, ¿el mundo fenoménico es diferente al absoluto? O sea, el mundo que vemos, la manifestación, el mundo que se nos hace manifiesto, es completamente diferente de su fundamento, el absoluto, ¿no? De esta unidad fundamental. O de algún modo se reduce al absoluto, ¿no? Y eso abre estos dos sistemas, ¿no? En la tradición india, ¿no? Y esta discusión es muy importante, ¿no? Porque justamente va a tocar el propósito del fundamental, que el propio término dice, de la religión, ¿no? Lo que la religión busca, en general, podría decirse, desde el propio término, es religar, ¿no? Reconectarnos con lo absoluto, ¿no? Y entonces, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la religión, en las religiones en la India, ¿no? Buscan reconectarse con lo absoluto. Pero ¿cómo reconectarse con el absoluto, con lo absoluto, ¿no? Habrá varias interpretaciones, ¿no? La función de las prácticas religiosas serán estas, ¿no? Y particularmente de la ascética, ¿no? O sea, las prácticas religiosas
que ya no estarán enfocadas, como se señala Arnau en su libro muy bien, ¿no? Hay un giro en la India de la ritualidad, o un ángulo, digamos, de la religión, que es la ritualidad, ¿no? De ordenar, ¿no? De recrear el orden cósmico en el orden de una serie de acciones, de actividades, ¿no? A llevar dice, se pasa el ritual del altar al interior del propio cuerpo, ¿no? Entonces, la ascética, digamos, que va a estar preeminentemente, vamos sabemos que ascética se refiere a prácticas, ¿no? Toda ascética es una práctica, ¿no? Entonces, digamos, prácticas previamente enfocadas a la interioridad, ¿no? Segundo término que se va a definir, que en India se les llama yogas, ¿no? El yoga o los yogas son las prácticas para lograr la religión o reconectarse con el absoluto, digamos, ¿no? O en general, digamos, yoga significa práctica, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de un yoga, hablamos de una práctica. Hay todo tipo de yogas, ¿no? Por ejemplo, en la Bhagavad Gita, de la que ya hablamos cuando hablamos de Schopenhauer, ¿no? Se lista una serie de prácticas o de yogas o de caminos para religarse con lo absoluto, ¿no? Está el camino intelectual, ¿no? El camino a través del estudio y el pensamiento. Está el camino a través de la acción desinteresada, de lo que llamarán en China, hablaremos en la clase que viene, el Wu Wei, el hacer sin agente, ¿no? Está a través de la meditación y la autopurificación, digamos, y está a través de la devoción o del amor o la vía erótica, digamos, para llegar a Dios, ¿no? Entonces son los yogas que reconoce la Bhagavad Gita, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? De las relación entre el absoluto personal y cósmico, que ya sabemos que se identifican en todas las tradiciones ortodoxas, y el mundo fenoménico, ¿no? Va a haber muchas interpretaciones de según si es dualista o no es dualista. Va a haber muchas formas de entender cómo conquistar esta religión o esta reunión. Creo que alguien preguntó algo. Esta reunión, ¿no? Hay tradiciones, por ejemplo, que postulan que que hay dos principios, digamos, ¿no? El absoluto y el mundo fenoménico. Y el mundo fenoménico tiene realidad fáctica, digamos, ¿no? Y entonces, el mundo fenoménico es la labor religiosa, ¿no? Lo que los yogas deben lograr, ¿no? Las prácticas deben lograr, es purificar, separar al menos en el cuerpo mismo, ¿no? En uno mismo, lo que tenemos de absoluto de la carne, digamos, ¿no? De nuestra parte material, digamos, separar la parte inmaterial del cuerpo, la parte conectada, lo absoluto del cuerpo, de la parte material, purificar, digamos, ¿no? Entonces, para ellos la religión es una labor de purificación, de separación, ¿no? Digamos, de quitar los elementos materiales del absoluto que hay en nosotros y entonces, pues desde ahí reconectarnos, ¿no? Hay otra forma de verlo, ¿no? Que es la forma del maya, ¿no? La idea del maya mala, ¿no? De la impureza del maya, ¿no? Que va a decir que de hecho el mundo fenoménico no es otra cosa que el absoluto, sino es solamente una diferencia de perspectiva, ¿no? Diríamos que, volviendo con Schopenhauer, el mundo fenoménico, o sea, las cosas separadas como las vemos, como entes separados, no es más que una ilusión. No es más que una ilusión, una impureza en nuestra mente nacida de nuestros apegos o lo que sea. Y entonces, digamos, la labor de la religión es una labor de despertar, digamos, ¿no? El mundo fenoménico sería un sueño, sería una ilusión, y lo que se busca es el despertar, ¿no? Despertar a la realidad que es la del absoluto, ¿no? Estas son una interpretación religiosa no dualista. Y una tercera interpretación interesante es la interpretación de algunas escuelas tántricas, ¿no? O digamos escuelas esotéricas, ¿no? Y esa interpretación es la idea de que
que es más bien lo que se le llama una, que se piensa no como purificación, no como despertar, sino como reconocimiento, ¿no? ¿En qué sentido? Reconocimiento. La idea sería que el fundamento es lo absoluto, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hablemos de las doctrinas Shaivas, ¿no? De los que van a explicar esta doctrina desde la perspectiva de la deidad de Shiva, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de las deidades indias tradicionales, ¿no? Entonces la idea es que Shiva es lo absoluto, ¿no? Que es uno, ¿no? Luego, Shiva, por su propia voluntad, se despliega en dos, que míticamente se representan como Shiva y su consorte o su Shakti, ¿no? La Shakti no es más que la capacidad de actuar del propio Shiva. Digamos los términos, el absoluto se especula o hace un proceso de reflexión, ¿no? En que se contempla a sí mismo y de algún modo un proceso narcisista en que se enamora de sí mismo, digamos, poniéndose a sí mismo o a su potencia como su consorte, ¿no? Y entonces el universo, que es un absoluto uno, se desdobla en dos, ¿no? Y luego estos dos, este absoluto separado en dos, ¿no? Entre lo absoluto y su potencia actuante, digamos, entre Shiva y Shakti, entre Shiva y Shakti opera una tensión, ¿no? Una tensión, una vibración, le llaman, ¿no? Que es el spanda, ¿no? El spanda, ¿no? Sería esta tensión de unidad, de deseo, de unión y de separación entre el absoluto y su potencia, y míticamente entre Shiva y Shakti, ¿no? Si están imaginando connotaciones sexuales, es evidente qué es lo que está diciendo aquí, ¿no? O sea, por eso míticamente se representa el proceso de unión erótica entre Shiva y Shakti, ¿no? Y finalmente, ¿no? De esta unión erótica de Shiva y Shakti, de esta tensión erótica entre Shiva y Shakti, se procrea o se despliega el cosmos en todas sus diferenciaciones, ¿no? Entonces piensan los seguidores de algunas escuelas tántricas, por ejemplo, del shivaísmo de Cachemira, ¿no? Que lo que la religión busca es más bien que nos reconozcamos como expresión de la libre decisión erótica del absoluto, ¿no? Sí soy el absoluto, pero el absoluto es todo, digamos, ¿no? O sea, sería aquí una cuestión no de impureza, digamos, ¿no? No de negar el mundo fenoménico, ni de separarnos de él, sino de reconocerlo como una doble cara, digamos, ¿no? Dicen algunos bellamente, es como un juego, es como un juego. Dios es un absoluto y luego lúdicamente se desdobla, ¿no? Se despliega. Y este despliegue es bello, ¿no? Y inmediatamente este despliegue regresa al absoluto, ¿no? En fin, ¿no? Aquí estas tres lecturas, ¿no? Y por eso, ¿no? Uno de los caminos, ¿no? Preeminentes por ejemplo, las escuelas tántricas, ¿no? O sea, de las tradiciones esotéricas, digamos, tántrico es esotérico, o sea, enseñanzas secretas, digamos. Una de las vías que van a utilizar estas formas de religiosidad es lo que se llama la Bhakti Yoga, ¿no? El yoga de la devoción o el yoga del erotismo, ¿no? Ahora esto suena a programa de las 11 de la noche de cable de los 90s, ¿no? Pero la idea, ¿no? De vía erótica, digamos, es, si vemos, curiosamente, una cierta reivindicación de lo inmanente, una reivindicación del mundo como se presenta. El mundo como se presenta es la obra erótica de Dios y como él hay que contemplarlo, apreciarlo y amarlo, ¿no? Y además, la reivindicación de la potencia erótica como la potencia fundamental del cosmos, ¿no? ¿A qué le suena esto? A Hesiodo, evidentemente, ¿no? La teogonía de Hesiodo, ¿no? También Hesiodo creía que era la tensión erótica entre las deidades que se producía lo que es, ¿no? Lo que llega a ser, ¿no? Y además, ¿no? Veremos bellamente, hemos hablado un poco de esto a lo largo de las clases, ¿no? Que una de las expresiones de esta religiosidad, ¿no?
será una expresión erótica, ¿no? O sea, por ejemplo, en la poesía Bhakta, ¿no? En la poesía que se use en la vía erótica de la Bhakti, es frecuente encontrar a los poetas, incluso poetas que eran identificados en su cultura como hombres, digamos, personificarse en los poemas como doncellas que tienen relaciones eróticas con Dios. Normalmente escribiendo o tomando temas de la religión, de los mitos, digamos, de los mitos indios, ¿no? Por ejemplo, si son del culto de Krishna, ¿no? Serán episodios de la vida de Krishna eróticos, ¿no? Entonces se escribirá sobre Krishna como la madre escribe sobre el bebé, o como las gopas. Hay otro episodio de la vida de Krishna en que Krishna adolescente espía a unas gopas, a unas vaqueras, ¿no? Que se están bañando, ¿no? Y les roba la ropa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los poetas escribirán como las campesinas, ¿no? Oh, Señor, no nos quite nuestras ropas, mira cómo ríes, ¿no? O sea, serán este el tipo de los temas, ¿no? Y así, ¿no? Será el tema de la unidad del uso del erotismo, digamos, en la práctica religiosa, que es muy propio a esta interpretación de la relación entre el absoluto cósmico, el absoluto personal y el mundo fenoménico, ¿no? En fin, ¿no? Estamos hablando un poco, digamos, de lo que podríamos, insisto, es una introducción extremadamente general, ¿no? De lo que es digamos, la obra negra de la religiosidad india a partir de los Vedas. Y está claro, esta obra negra es recubierta bellamente por el acabado de los mitos, ¿no? La religión india, ¿no? Digamos, más allá de esta obra negra de principios y demás, ¿no? Va a personificar, va a tener sin número de deidades, ¿no? Hay templos que cuentan que se hablan de millones de deidades en la India, ¿no? Pero preeminentemente, estas deidades podríamos entenderlas también como expresiones de el mismo principio, ¿no? Entonces siempre va a haber la idea de que hay muchos dioses, pero hay uno que es fundamental, ¿no? Y normalmente la deidad fundamental de la India se plasma, ¿no? Sobre todo en la escultura y en la poesía, a través de la imagen de la Trimurti. La Trimurti o la deidad de tres rostros, ¿no? Esta deidad de tres rostros, ¿no? Representa los tres momentos del absoluto, digamos, ¿no? Obviamente podemos pensar que la Trimurti simboliza a este absoluto Brahman, ¿no? Al absoluto cósmico, que en el fondo es también el absoluto personal, el Atman, ¿no? Y esta Trimurti, en sus tres rostros, en sus tres fases, ¿no? Presenta los tres momentos del despliegue del absoluto y con ello del cosmos, ¿no? La primer rostro es Brahma, ¿no? La deidad de la creación del universo, o la cara de la deidad que se da a la creación. El segundo rostro es Vishnu, que es la deidad del sostenimiento del universo. Y la tercera deidad es Shiva, la deidad de la destrucción o la reabsorción del universo. Curiosamente, en la religiosidad india, ¿no? La función de la creación es una función de poca monta, ¿no? En la India hay templos para todo, ¿no? Pero prácticamente creo que hay un par de templos solamente a Brahma, ¿no? La función de la creación del universo es una función, digamos, de poca monta, ¿no? Las dos figuras principales de la Trimurti son Vishnu, la deidad del sostenimiento, y Krishna, y Shiva, la deidad de la reabsorción, ¿no? Y entonces, digamos, la religiosidad india, ¿no? Desde su perspectiva mítica, suele dividirse entre los cultos Vaishnavas, o sea, el culto a Vishnu, y el culto Shaiva, el culto a Shiva, ¿no? Pero, digamos, bajo estas mismas obra negra que hablamos de las Mahavakyas y todo el rollo, ¿no? O sea, y claro, que tú seas del culto de Vishnu no quiere decir que no adores a Shiva también. Solamente creerás que la expresión más fundamental es Vishnu y el otros creerán que es Shiva, ¿no?
será la diferencia entre estas dos formas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y adorada la deidad de la destrucción, ¿no? Esto tiene que ver con la propia cosmología india, ¿no? Digamos. Decía Elsa Cross, de una forma muy provocativa, decía: el problema principal al entrar al estudio de la India es que en la India no hay historia. En la India no hay una noción de historia, decía Elsa Cross, ¿no? En sus clases. ¿Qué quiere decir esto? Ella decía, ¿no? La noción de historia, como nosotros la conocemos, es una noción marcadamente cristiana. Una noción que sin duda debe mucho a figuras como a Joaquín de Fiore, ¿no? De algún modo, nuestra idea de historia, ¿no?, está muy casada con la noción cristiana de que el universo tiene 10.000 años y que en estos 10.000 años ha habido una serie de procesos, digamos, de reforma, de pacto y separación entre Dios y los hombres, ¿no? O sea, estaría la salida del Edén como el inicio de la historia, el episodio del diluvio como un primer pacto, el recibimiento de los mandamientos, la salida de Egipto y el recibimiento de los mandamientos como un segundo pacto, y estaría el pacto finalmente de la muerte de Jesús y la promesa de la redención para todos los humanos, ¿no? Serían los pactos, digamos. Pero el punto es que es una historia, o sea, la idea es que, sugería Elsa, ¿no?, que el tiempo cristiano es un tiempo muy reducido, un tiempo completamente lineal y ordenado, ¿no? Y además teleológico, que va desde la caída hasta el apocalipsis o la culminación, ¿no? O sea, es un proceso muy lineal. Y que la noción occidental de historia, a pesar de que lleve un proceso de secularización, ¿no?, sigue siendo heredera de esta temporalidad cristiana, digamos, ¿no? Mientras que en la India no existe esta temporalidad, ¿no? Decía, el problema de hacer una historia de la India, entonces, es que en la India no hay historia. Y eso quiere decir que si tú le preguntas a un cristiano y al fondo occidental cuándo empezó el mundo, tiene una respuesta, ¿no? Sea una respuesta cristiana dentro del contexto de la Biblia, una respuesta, bueno, dentro de las religiones del libro, ¿no?, o sea una respuesta secular, ¿no?, con el Big Bang. ¿Y cuándo acaba? ¿O cuándo ha de acabar? ¿No? Igual, ¿no?, tiene una respuesta muy clara. En cambio, si tú en la India preguntas ¿cuándo empezó el universo?, te contestarían: ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos los universos? ¿Y cuál de todas las veces que empezó? ¿No? ¿Cómo, no? Dice, no, pues, ¿qué? Y eso es algo peculiar, ¿no? La temporalidad en la India contra la temporalidad cristiana es una temporalidad extremadamente amplia, ¿no? La medida típica del tiempo en la mitología india es el kalpa. El kalpa es una unidad de tiempo que ni siquiera es claro cuánto mide. Solamente es claro que es muy larga, ¿no? Hay muchas medidas, ¿no? Hay alguna que le pone años, otra que los piensa algo así como que si con un trapo cada año le quitaras a una montaña un poco de polvo, sería un kalpa, es lo que tardas en acabártelo. Grosso modo, un kalpa es una era cósmica. Y el tiempo indio está constituido por infinitos kalpas, ¿no? Entonces piensan que el universo ha empezado y ha acabado muchas veces. Y además creen la idea de los universos paralelos, o sea que el universo empieza y acaba muchas veces también a la vez, que hay muchos universos, digamos, que coexisten. Y además, ¿no?, si este tiempo no fuera suficientemente abismoso, ¿no?, ¿en cuál estamos? Pues no es muy relevante, ¿no? Esta idea, por ejemplo, solo para mencionarlo, la hereda el budismo, ¿no? Y veremos, ¿no?, una de las ideas típicas del budismo es que Siddhartha Gautama es el Buda histórico o el Buda del presente, o sea, el Buda de nuestro tiempo, o sea, de nuestra era cósmica. Pero ha habido muchos Budas, infinitos, incontables incluso. Y más aún, ¿no?, hay sutras como el Sutra del Loto
que dice, no solo ha habido infinitos Budas, sino que yo infinitas veces he escuchado su enseñanza en muchos tiempos y no la he entendido, o sí la he entendido, o lo que sea, ¿no? Entonces, el Buda está hablando de un tiempo inmenso en el que no tiene ningún sentido ordenar en un antes y un después, ¿no? Y de esta perspectiva, ¿no? La deidad de la reabsorción es tan importante, o de la destrucción, porque la reabsorción es el proceso en que se regresa a lo absoluto. Por eso que se le rinda culto a Shiva, porque Shiva es la deidad de la reabsorción, ¿no? Y como decíamos, ¿no? En la India existe la idea de que ya me cansé las piernas. Es a través de su consorte que se presenta o se hace patente la potencia de las deidades, ¿no? Y por eso una de las manifestaciones bueno, aquí una explicación pictográfica, digamos, del tema. Pensemos dos imágenes de Shiva, ¿no? Es más, voy a mostrárselas porque tengo internet y es la ventaja de las clases en línea, ¿no? Esta es la típica imagen de Shiva, ¿no? Les comparto pantalla, ¿no? Ventanas. A ver, es esta. Compartir. Vamos a ver. Entonces, ahí está, la típica imagen de Shiva, es el Shiva danzante, ¿no? Aparte de una pieza increíble por su movimiento, ¿no? Que tiene el pie sobre la ignorancia, ¿no? Y no sé si se aprecia aquí, ¿no? Pero se supone que tiene un collar, ¿no? Que cada letra simboliza una letra del el sánscrito, ¿no? Y luego veamos la presentación de Kali, ¿no? Vamos a buscar a Kali, seguro sale la típica esta, ¿no? Esta es la típica imagen de Kali, ¿no? Es, digamos, el símbolo de la reabsorción supremo más claro es esta imagen de Kali, ¿no? Vemos, ¿no? Que tiene las armas del combate, ¿no? El arco y la flecha, el Vajra, ¿no? El mazo, tiene la espada, la hoz, ¿no? Vemos atrás, ¿no? En esta representación, el sol poniéndose, ¿no? Es la imagen del atardecer. En el fondo se aprecia un combate, ¿no? La cabeza, ¿no? Que representa a la identidad, ¿no? Sí, a la identidad personal, al yo, digamos, la muerte del yo. Tiene en su mano la muerte del yo. Está pisando el cadáver de Shiva, ¿no? Y en su cuello cuelgan, bueno, aquí son las cabezas, el collar de cabezas. Debería ser un collar de cráneos, ¿no? Y el collar de cráneos simboliza la muerte del lenguaje, ¿no? Es la contracara del collar de Shiva. Simboliza el silencio, ¿no? Y es un poco esta idea, ¿no? Es tan extrema esta unión de reabsorción que su máxima expresión Shiva se expresa como la propia muerte de Shiva, o sea, de la deidad del nombre Shiva como un dios separado, ¿no? En fin, esto espero sea claro más adelante, ¿no? Se hablamos un poco del tiempo, hablamos de reabsorción. Antes de terminar con esta noción general de hinduismo para entrar a temas de introducción generalísima al budismo, ¿no? De la India, mencionar, ¿no? Otra cuestión importante que ya salió a reducir es la del lenguaje, ¿no? Decíamos que el sánscrito desde que llega a la India es ya una lengua muerta reducida exclusivamente al uso religioso y ritual. ¿Por qué conservan los arios una lengua muerta? Y esta pregunta nos invita a pensar la propia naturaleza del lenguaje y del origen del lenguaje.
Una pregunta que ya, por ejemplo, Merleau-Ponty hizo en Fenomenología de la Percepción, ¿no? ¿Cuál es el origen de los sonidos del lenguaje, ¿no? Entonces la idea, hay una idea en la India de que el lenguaje, ¿no? Más allá de su significatividad, tiene un poder resguardado en su propia sonoridad, ¿no? Entonces sería el sonido. La idea es que el lenguaje de alguna forma logra plasmar el sonido de la creación del universo. Y no solamente el sonido que produce la creación del universo, sino el sonido que crea el universo, ¿no? Queda resguardado en el lenguaje. Y por ejemplo, algunos, y de ahí varios géneros poéticos, literarios y ritualísticos, como el mantra, ¿no? La idea es que el mantra no solamente son frases, sino son sonidos que reproducen, ¿no? Este sonido originario, ¿no? El típico expresión de esto es el sonido Om, ¿no? El Om en el mantra, que es el sonido que reproduce supuestamente este sonido original que crea el universo, pero que los humanos no podemos reproducir, ¿no? Por nuestra limitación. Pero queda resguardado en las letras, ¿no? Otro género poético que se apropia a esta idea, ¿no? Es un género conocido como el Dharani, muy importante en el budismo, ¿no? El Dharani son poemas, veremos uno al final de la clase de hoy, o versos, digamos, que agrupan sonidos sin que estos sonidos tengan sentido. O sea, no son palabras realmente, pareciera que fueran palabras, están estructuradas como palabras en sánscrito, pero no lo son, son puros ruidos, ¿no? Y estos géneros se rescatan por su sonoridad, ¿no? Y la idea es que esa sonoridad, ella misma tiene un poder que está conectada al origen o al fundamento o a la reabsorción del cosmos, ¿no? Y última cuestión sobre el lenguaje, ya mencionamos, ¿no? También es esta idea, ¿no? De que el lenguaje abre paso al silencio y el silencio al lenguaje, ¿no? Que vemos en el collar de las letras del alfabeto sánscrito en Shiva y el collar de los cráneos en Kali, ¿no? Que es el collar del fin del lenguaje, ¿no? Entonces, Kali, la representación de Kali es la representación del final, ¿no? El final con el final del yo, el final del lenguaje y el final del día también, ¿no? Con esta atardecer que se aprecia en el fondo, ¿no? En fin, esto nos da una noción general espero, ¿no? Del ambiente intelectual del trasfondo, digamos, algunas nociones fundamentales de los principios básicos detrás de la religiosidad tradicional de la India, ¿no? De los Vedas, y los Vedas luego sirviendo de fundamento a la religiosidad, a los mitos y a la religiosidad popular de la India, ¿no? Con todas las deidades y todo el tema, ¿no? Está basado finalmente en los Vedas y en última instancia en los Mahavakyas, ¿no? En estas 4 principios de los que hablamos, que básicamente sostienen la identidad del absoluto personal y del absoluto cósmico, y de ahí, pues la función de la religión, como ya dijimos, es reconectar el absoluto personal con el absoluto cósmico, ¿no? Dicho esto, ¿no? En este ambiente nace el budismo. En este contexto nace el budismo. El budismo, si bien es una forma de religiosidad de la India, no es una forma de hinduismo propiamente. Va a apropiarse muchísimos conceptos, figuras, deidades, todo, ¿no? O sea, va a ser heredera completa de la tradición, las tradiciones míticas, religiosas del hinduismo, pero va a romper, ¿no? Volviendo a lo que decíamos, ¿no? Hablando de escuelas filosóficas en la India, o darshanas, existen los darshanas ortodoxos, ¿no? Los darshanas ortodoxos son aquellos que, a pesar de cualquier diferencia que tengan, creen al menos en los 4 Mahavakyas, ¿no? Y los darshanas heterodoxos, que son tradiciones que, a pesar de que en mucho comparten con mitos, figuras, conceptos, motivos, demás, con el hinduismo, niegan alguno de los Mahavakyas. Y el budismo es una forma de darshana heterodoxo, o sea, es un darshana, una escuela filosófica, digamos, que va a negar una de las fundamentos de los los Vedas, el hinduismo, ¿no?
Pero bueno, antes de eso, ubiquémonos, ¿no? Cuando hablamos de budismo, históricamente, ¿no? El budismo se suele ubicar, ¿no? La vida, si es que fue un personaje real, probablemente no. Pero si Siddhartha Gautama vivió, fue en algún momento alrededor del siglo V antes de Cristo, ¿no? Unos 500 años después, digamos, de la llegada de los arios al subcontinente indio, ¿no? Entonces, estamos pensando, ¿no? Que ya pues, había una cultura muy desarrollada en la India. Y si no hablemos de Siddhartha como persona, hablemos del nacimiento de este movimiento religioso, ¿no? En algún momento en el siglo V antes de Cristo, ¿no? El budismo, ¿no? Está basado, como saben ustedes, en las 4 nobles verdades, ¿no? Estas 4 nobles verdades son la vida y sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo o el apego, hay una vía para librarse del sufrimiento, y esa vía para librarse del sufrimiento es el noble octuplo camino, en pocas palabras, el Buda Dharma, o las enseñanzas de Buda, ¿no? ¿Puedes repetirlos, por favor? Claro, la vida y sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo o el apego, hay una vía que nos libera del sufrimiento, y esa vía es el noble octuplo camino, o sea, el camino de Buda, ¿no? O sea, se llama octuplo camino porque tiene 8 elementos, pero digamos, no tenemos que hacernos bolas en eso, digamos solo la enseñanza de Buda nos libera del sufrimiento, ¿no? Entonces, estos 4 elementos, digamos, son la base de la doctrina budista, ¿no? Grosso modo, ¿no? Lo que quiere decir esto, ¿no? Es que los seres humanos estamos atrapados en un ciclo de muerte y resurrección. Y en este ciclo no hay más que sufrimiento para nosotros, en el fondo. Pensemos en un budista que nos es familiar, que es Schopenhauer, ¿no? Pensemos en la estructura de la voluntad, ¿no? Es un mundo de sufrimiento, finalmente, ¿no? Y ahora la causa de este sufrimiento, piensa o sostiene el budismo, es el deseo o el apego, ¿no? Que nos apegamos a cosas, digamos, nos apegamos a ideas, y en últimas nos apegamos a nuestra propia idea de yo. Y eso es lo que nos hace sufrir, ¿no? Y hay una forma de liberarnos del sufrimiento, y esa vía es la enseñanza búdica, digamos, ¿no? Aquí vamos a encontrar una de las primeras peculiaridades del budismo, y es que si bien el budismo tiene una figura prominente, digamos que es Buda, ¿no? En este caso el Buda histórico Siddhartha Gautama, no es una religión centrada en un dios. O sea, Buda no es Dios, ¿no? En el sentido tradicional del término, ¿no? Es una religión centrada en la idea de la liberación del sufrimiento. Buda, ¿no? La figura de Buda en general, ¿no? No solo el Buda histórico, sino la propia figura de Buda en el budismo, se refiere al primer ser en una era cósmica en alcanzar la liberación. Entonces, digamos, si entendemos así la noción de Buda y entendemos a Siddhartha Gautama como el Buda histórico, lo que trae Siddhartha Gautama a nuestra era cósmica es la promesa de que los seres de esta era cósmica somos capaces de desapegarnos y de liberarnos del sufrimiento. Entonces, más que un dios, Buda es una promesa. Si esto tiene sentido, ¿no? Por usar un parangón prosaico, ¿no? Pensemos en, revisitemos, ¿no? El mundo de Matrix, ¿no? En Matrix se habla mucho del elegido, ¿no? El elegido fue la primera persona que logró liberarse de la Matrix, ¿no? Y desde ahí inició la liberación de los demás, ¿no? De esta ilusión, de este Maya, ¿no? De esta Matrix, ¿no? Al mundo real y a su verdadera condición, ¿no? Entonces, esa es la función de Siddhartha Gautama, ¿no? Es esta promesa de liberación y con ello quien inaugura la senda que nos lleva a la budeidad, ¿no? Entonces, se hablan de términos como estos en el budismo, ¿no? La budeidad, ¿no? El estado de liberarnos del sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el budismo, grosso modo, liberarnos del sufrimiento, ¿no?
¿En qué sentido, no? Esto vemos, ¿no? Como esto no difiere mucho de lo que sostienen las religiones de la India, ¿no? También buscan formas de reconectarnos al absoluto, liberarnos de nuestro apego a lo material, ¿no? Digamos, a este mundo fenoménico, liberarnos de la ilusión, reconocernos que detrás de esto estamos todos parte del absoluto, algo así, ¿no? Vemos cómo hay un tema común, ¿no? En estas tradiciones intelectuales. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es? ¿Qué parte de los Mahavakyas nega el budismo tal que se distingue completamente del hinduismo? Que el budismo no es parte del hinduismo, sino es una tradición intelectual, religiosa, cultural diferente. ¿Qué niega el budismo? El budismo va a negar la noción de Atman, o sea, de absoluto personal. Y la va a reemplazar por una noción, con una privación, que es el Anatman, o sea, el no absoluto personal, ¿no? ¿Qué es lo que supone el budismo? Que el yo, así como algunas tradiciones sostienen que el mundo fenoménico es una ilusión y que en realidad solamente existe el absoluto, que es, ya sabes que el personal y el cósmico se unen, ¿no? Esta tradición, el budismo va a decir que el propio yo es una ilusión. En otros términos, no es que no hay un fundamento sustancial a Emiliano. Y más aún, ¿no? Más que a Emiliano, ¿no? Y esto es otra cosa que seguramente conocen de la India, ¿no? La noción de karma, ¿no? Karma significa en sánscrito causalidad. Causalidad aplicada concretamente a la acción humana. Entonces, la idea del karma, ¿no? Es que yo hago cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me porto bien, me porto mal, soy bueno con mis vecinos, cuido a mi familia, o no lo hago, robo, miento, no sé, ¿no? Aquí hay una operación kármica, o sea, estoy haciendo cosas, estoy causando cosas en el mundo, digamos, ¿no? Pero la idea es que el karma deja una especie de residuo. Imaginemos, otra vez una imagen prosaica, un sartén, ¿no? Entonces, si uno puede tener un sartén y cocina con mucho cuidado y además lo lavas con mucho cuidado. Lo sé porque yo a veces no cocino con mucho cuidado y como me toca lavar los platos también, pues sufro tener que lavarlos con mucho cuidado, ¿no? Pero a veces si no cocinamos con cuidado o no lavamos los platos con cuidado, poco a poco a nuestro sartén se le va generando un residuo, ¿no? Un cochambre, ¿no? Se va manchando, oxidando, va quedando esa huella, ¿no? Y esta huella de las comidas pasadas, ¿no? Acompaña a nuestro sartén, ¿no? Y se le va acumulando, y poco a poco esta carga en nuestro sartén, digamos, ¿no? Va afectando cómo cocinamos después, ¿no? Entonces la idea, análogamente, en la tradición hinduista, es que tus acciones van dejando un residuo en ti, ¿no? En lo que te hace ser quien eres, ¿no? En tu absoluto, ¿no? Y este residuo eventualmente te acompaña en tus siguientes vidas, ¿no? O sea, tú mueres, ¿no? Muere Emiliano, digamos, Emiliano eventualmente va a morir tarde o temprano, ¿no? Pero ese Atman, ¿no? Ese absoluto continúa en otra era cósmica, ¿no? Y entonces en otra era cósmica también está Emiliano, ¿no? No me llamaré Emiliano, seguramente me llamaré Mohamed o algo así, o seré una mosca o lo que sea, pero cómo renazca en la otra era cósmica va a estar condicionado a esos residuos que van quedando en mi absoluto personal, digamos, ¿no? Grosso modo explicada la cuestión, ¿no? Entonces, el budismo, en su agenda de negar el apego, de negar el deseo, digamos, ¿no? Va a negar el apego a la propiedad de yo, ¿no? Y entonces, ¿no? Al negar la propiedad de yo y sobre todo su sustancialidad, ¿no? Al sostener que el yo es una ilusión y que la separación de los entes es una ilusión. O sea, el yo que me proyecto a mí mismo
y el yo que le proyecto a las demás cosas, ¿no? O sea, como yo creo que yo soy Emiliano y tengo un yo, igual le doy un yo a mi computadora, ¿no? Y un montón de acontecimientos instantáneos en una computadora que existió durante mucho tiempo. Le doy un yo a mi botella de agua y a mi mesa y a todo, ¿no? Al negar la realidad de esto, ¿no? Romperá, digamos, con esta noción fundamental de las tradiciones indias, ¿no? Del Atman, ¿no? Se da en cambio esta idea de Anatman, ¿no? Y ahora este cambio va a dejar al budismo con una serie de problemas, ¿no? Si ya no hay absoluto personal, ¿qué pasa entonces con los residuos de mis acciones? ¿Qué pasa con el karma? ¿El budismo me redime de todo compromiso ético? O sea, o de toda consecuencia ética más bien, o responsabilidad, ¿no? No queda residuo de nada de lo que yo hago. Entonces, aquí el budismo va a crear un concepto en la India muy importante, que es el de surgimiento condicionado. El surgimiento condicionado quiere decir lo siguiente. Si no hay un yo en que quede el residuo de tus acciones, buenas o malas, ese residuo se queda en todos. Imaginemos, plantean el surgimiento condicionado, ¿no? Que el cosmos es una red. Y esa red se está moviendo, digamos, ¿no? O sea, las cuerdas se mueven y nosotros somos el cruce, ¿no? El cruce de estas dos cuerdas. En este momento que se cruzan, a este cruce se le llama Emiliano. Pero este cruce va a ser así, ¿no? Se va a estar moviendo. Entonces Emiliano no es más que un cruce, un acontecimiento, ¿no? Que no tiene ninguna realidad sustancial, ¿no? Y donde queda el residuo de nuestras acciones, de lo que hace este pequeño nudo, este cruce de estas dos cuerdas, es en toda la red. Entonces van a transformar la idea de karma, ¿no? Esto quiere decir que del budismo el karma no es personal, ¿no? O sea, sobre nosotras y nosotros pesan las acciones de todos los seres sintientes de todos los tiempos. Y lo que tú hagas ahora pesará sobre todos los seres sintientes de todos los tiempos después, ¿no? Imaginemos aquí, por ejemplo, podemos ver esa perspectiva ecológica y esa perspectiva psicoanalítica, ¿no? Entonces, sobre mí pesa hoy, ¿no? Sobre este cruce de nudo que se llama Emiliano, pesan las decisiones de mis padres, por ejemplo, ¿no? Mis padres deciden tener un hijo fuera del matrimonio. Y entonces, eso me causa a mí. Pero, ¿por qué deciden eso? Ah, pues porque mi abuela también fue madre soltera. Y su marido también, bueno, el padre de sus hijos fue un irresponsable ausente que peleó en la... Pero él no es que solo lo haya hecho a él, sino él lo hizo porque pues, él vivió en la época de la Revolución Mexicana, una época en la que la vida no tenía ningún valor. ¿Y qué sentido de responsabilidad puede tener en un tiempo así? Pero eso pasó porque México estaba atravesado por lazos que facto reproducían la depresión colonial, constituciones como la Hacienda, que obviamente no podían mantenerse, y balances internacionales. Y entonces de pronto, sobre mí y mi incapacidad de tender lazos afectivos perdurables o lo que sea, pesa lo que hicieron mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos y la Revolución Mexicana y la Revolución Industrial y la institución social del trabajo y la llegada de los primeros homínidos a América y los primeros peces con 4 extremidades. Todo pesa sobre mí. Y a la vez, ¿no? Cualquier cosa que yo haga, por ejemplo, ¿no? Tal vez ahorita hago un comentario mal puesto en la clase, de cualquier tipo, porque soy propenso a ese tipo de comentarios. Y digo algo que a alguien que ve este video le interpela y le hace sentir mal. Y entonces ese sentirse mal lo saca en su comunidad y quizás ni siquiera en México. Quizás alguien que ve esta clase en Colombia sale de malas, ¿no? Y entonces, por salir de malas,
atropella a un perrito. Terrible situación. Pero ese perrito era el perrito de alguien. Que entonces, al ver este hecho de alguien que amaba tanto muerto por una cosa tan fútil como alguien que iba de malas por un video de YouTube, genera un resentimiento hacia la humanidad. ¿No? O sea, esa es la lectura, digamos, psicoanalítica, ¿no? Ahora pensamos en una lectura ecológica, ¿no? Hoy, sin duda no hay una causalidad directa entre que yo no separe mi basura y la catástrofe ecológica que está viviendo el planeta y su desenlace en 2050 o lo que sea. Pero esto que no se recicló hoy pesa para el resto de la historia, ¿no? Pesa para el resto de la humanidad. Y a la vez hoy cargamos con las consecuencias de pequeñas decisiones que alguien tomó quizás irreflexivamente y que siguen pesando sobre la humanidad, ¿no? Y sobre todo el planeta Tierra, ¿no? En fin, ¿no? Esa es la idea de surgimiento condicionado, ¿no? Ya para entrar al Sutra Diamante en el tiempo que queda de clase, leo un poco lo que han comentado. Cosas. Sí. Sí, ustedes perciben uno de los grandes problemas, ¿no? Esta va a ser una de las nociones más importantes del budismo y es la idea del peso, ¿no? Parte de lo que busca la liberación, digamos, es también liberarnos de este peso. Pero bueno, eso será, claro, más adelante, espero, ¿no? En fin, comentar los dos sutras para terminar la clase, ¿no? El Sutra Diamante, ¿no? El Sutra Diamante abre con un diálogo entre un monje mayor de edad, Subhuti, y Siddhartha, ¿no? Entonces, dialogan, ¿no? Y Subhuti le pregunta de una forma muy, muy pomposa, digamos, básicamente, ¿cómo habitar el corazón de la iluminación? Habría mucho que decir de concepto de corazón, pero bueno, lo dejaré para otra sesión, ¿no? ¿Cómo habitar el corazón de la iluminación? Y entonces Siddhartha le va a ofrecer una serie de apuntes sobre qué significa la iluminación, ¿no? El primero es muy sugerente, dice, aunque infinitos seres se han liberado, ninguno de ellos se ha liberado. En otros términos, un bodhisattva, o sea, alguien que trae las enseñanzas, que recibe la budeidad y la trae a los demás seres, una figura muy importante en el budismo, una figura de salvación, de responsabilidad también, ¿no? No te liberas tú y te vas, ¿no? Sino que tienes que regresar a acompañar a los demás seres, ¿no? Es un bodhisattva con idea de yo no es un bodhisattva, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Esta noción de Anatman operando, ¿no? Aunque infinitos seres se han liberado, ni uno solo lo ha hecho, porque mientras haya una idea de yo, no hay liberación. Y por eso la figura del bodhisattva, porque yo nunca puedo decir, ay, yo me libero del sufrimiento y a la chingada a los demás, ¿no? Y esto conecta con lo que preguntaban antes de que empezara la grabación, que es, ¿qué es el budismo Mahayana? Esta es una caricatura, a veces se ha dicho que es una caricatura interpretativa, pero se habla tradicionalmente de dos formas de budismo, el budismo Hinayana, o del pequeño vehículo, y el budismo Mahayana. Maha significa grande, por cierto, el Mahabharata, las Mahabhakyas, ¿no? Mahayana, ¿no? Del gran vehículo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El budismo Mahayana es el budismo que sostiene que no es posible la liberación individual. Porque no hay liberación mientras hay una idea de yo. Entonces, o todos los seres se liberan del sufrimiento, o ninguno se libera del sufrimiento, ¿no? Veremos las consecuencias de esta lectura en el budismo en China y en Japón, que va a radicalizar esta idea, ¿no? Pero ya vemos aquí presente. Aunque infinitos seres se han liberado, ninguno solo lo ha hecho, porque ningún ser se libera mientras obtenga la idea de yo. Dice, además, con ello, el que habita en el corazón de la iluminación no reside en la forma. Y aquí una nota que está tomada del un tema de estructura del corazón, porque en el fondo la forma
la rupa, ¿no? Sánscrito, es la no forma, ¿no? Esta es una idea poderosísima. Detrás de la forma en realidad es la no forma, ¿no? Vemos aquí un tema también de la tradición india, ¿no? Este mundo fenoménico, exactamente, la forma es vacío, el vacío es la forma, es el inicio del Sutra Corazón, ¿no? Este tema del hinduismo, ¿no? Este mundo que se aparece con forma, de hecho es no forma. Es ilusorio su manifestación como forma. En realidad es no forma. O la forma y la no forma son lo mismo, digamos, ¿no? Pero y en español es bonita palabra. Quien se ha iluminado no reside en la forma. O sea, no se queda nada más en la forma. Oscila en el juego de forma y no forma, digamos. Y aquí luego viene otro punto, ¿no? Que recién la iluminación abandona el apego. Y ese apego incluye el apego al Dharma. O sea, el apego a la propia enseñanza de Buda, ¿no? Y esto muestra estos componentes. Aquí Hitsumatsu Shinichi, en un texto, en una conversación que se llama Buda Ai, dice: por eso en el budismo no hay santidad. Dice él, ¿no? El budismo es la negación de la santidad. Por eso Bodhidharma, y quien habló en la clase que viene, dijo: vacío, no santidad. Porque hasta ser budista es un apego. Y hasta ese apego hay que renunciar, ¿no? Radicalizada, veremos la clase que viene también, Linchi, esta cuestión decía: si en tu camino a la práctica te encuentras a Buda, mata a Buda, renuncia a Buda, ¿no? O también dice el monje japonés, ahora te doy la palabra, Shinran, ¿no? Dice: ahora que me han despojado de mi carácter de monje budista, por fin soy libre. Mientras me apego al budismo, sigo apegado a algo, ¿no? Entonces, hay esta negación de la propia apego incluso a la religión. Ahora sí, perdón, si quieres hablar nada más, te recuerdo que están grabando. Adelante. Sí, pero, o sea, está súper loco porque si en tu misma... O sea, si en negación, desapego a todo, pues es un apego en sí, ¿no? Como acabas de decir, como en sí, en tu buscar a Buda, encuentras a Buda, está muy chistoso lo que dice. Pero me pregunto hasta dónde llega esa negación, entonces. O sea, si todo el tiempo es un desapego hacia todo, y hacia cualquier idea, pues ¿dónde van a terminar? Vaya, o sea, ¿a dónde te lleva este camino que no es un camino, por así decirlo? Sí, veo lo que dices y es problemático, ¿no? O sea, porque también el desapego es un apego, ¿no? Y aquí entra un juego muy interesante en el... Por ejemplo, ¿no? Esta es una anécdota que contaba Luis Hernández. Decía que una vez él estaba en un templo, creo que en Corea, ¿no? Y llegó un académico, ¿no? A quedarse al templo y le pidieron a él que ayudara a traducir, ¿no? Entonces lo recibe y iban caminando y le dice, y pasan y tradicionalmente el budismo, cuando se ve una imagen de Buda, se hace una reverencia, ¿no? Insisto, quizá no por la deificación de la figura, sino por la promesa que simboliza, ¿no? Y le dice: es curioso que tú le hagas que le hagan reverencia a Buda, dice el académico, ¿no? Dice, en la tradición, en los textos se habla de que hay que escupir la estatua de Buda. Y el monje se rió y le dijo: bueno, tú si quieres escúpele, yo, ¿no? O sea, ni siquiera me apego a esa idea de que hay que destruir a Buda, ¿no? O sea, incluso ese apego me desapego, ¿no? Incluso del desapego me desapego, digamos, tiene sentido decirlo así. Pero, digamos que podríamos entender este budismo como una agenda constante de construcción, ¿no? De juego, por eso se siente la forma y la no forma, ¿no? Un constante moverse de la forma a la no forma, ¿no? Continuando con la cuestión, ¿no? Luego viene otro tema, ¿no? Que es la crítica al lenguaje, ¿no? Este es también un constituyente interesante del budismo y que va de la mano a esta función del lenguaje de la que hablamos, ¿no? Dice varias veces, ¿no? Dice, bueno, se habla de que estamos apegados porque hay impureza en nuestra mente, ¿no? Dice, pero bueno, en realidad no existe la impureza, solo la palabra impureza. No existe la mente, sino solo la palabra mente, ¿no?
y va a haber esta idea, ¿no? De que de algún modo estas distinciones que el lenguaje hace manifiestas son ilusorias, o que se rescata aquí este famoso tema nietzscheano, ¿no? Estamos atrapados en la metafísica mientras estamos atrapados en la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces, habría en el lenguaje un engaño, ¿no? O sería el fundamento de esta ilusión, ¿no? Y por eso la importancia en el budismo de una oscilación entre el lenguaje y el silencio, de la que hablaremos en las siguientes clases, ¿no? Y prácticas como la meditación buscan, ¿no?, abrir un espacio al silencio, ¿no? Se usa una imagen del budismo típica, ¿no? El lenguaje es un dedo que apunta a la luna, pero corres el riesgo de ver el dedo y no ver la luna, ¿no? Entonces, hay este juego de una crítica al lenguaje, ¿no? Y a cómo esta ilusión de la forma se presenta en el lenguaje, ¿no? Luego, y sigue más radical, dice, al final no hay a dónde entrar. Se habla de entrar a la tierra de Buda, pero no hay a dónde entrar. La tierra de Buda no es la tierra de Buda. Al final, dice, la tarea es transformar a los seres sin transformarlos. Esta frase es importantísima en China y en Japón. Hay que transformar a los seres sin transformarlos. Y al final dice, todos los dharmas, todas las determinaciones, no son más que sueños, espuma, fantasías. Dice, ¿no? Bellamente. Este mundo, como se nos presenta, es una ilusión. Y detrás de él, ¿no?, estaría este plano, digamos, de la no forma, ¿no? Lo que está más allá de la forma, ¿no? Pero esta frase es poderosísima, transformar a los seres sin transformarlos. Quiere decir que lo que el budismo pretende no es salirse de este mundo e irse a otro. No hay tierra de Buda, dice, no hay a dónde entrar, sino solamente un cambio de perspectiva. Sería, digamos, poder ver no solo la forma, sino la no forma de este mundo, ¿no? Y por eso otra característica del budismo, que es una religión de la inmanencia, ¿no? Dice Nishitani alguna vez sugerentemente, en el budismo no hay más allá. Si algo hay, es más acá. El problema que el budismo dice no es que queramos irnos a un más allá, sino volver a conquistar la intimidad con las cosas y con ello reconocer su manifestación, su forma y su no forma, dice él, su personalidad impersonal, su máscara, y que detrás de su máscara hay una nada, dice en la religión de la nada Nishitani, ¿no? Tomando esta imagen de Nietzsche, ¿no? Lo grande gusta de enmascararse, ¿no? Las cosas tienen sus máscaras, su forma, pero cuando las vemos en su interioridad, descubrimos también su no forma, y que esa no forma la compartimos, ¿no? Y esta idea del sueño, ¿no? Los dharmas son un sueño, son una ilusión, una espuma, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando la clase, dos cuestiones, ¿no? Algunas rescatando algunos temas del libro de Arnaud, de cosmologías de India, que sean importantes. Solo quiero que las tengan presentes, porque estas ideas que nacen en el discurso esotérico van a tener grandes consecuencias en cómo el budismo se transforma, ¿no? Ya hablamos de la idea de la no transmigración de las almas, del karma que se acumula, el surgimiento condicionado. Otra cosa que sale del budismo es que hay niveles de seres, ¿no? Desde los espíritus hambrientos, los demonios, los asuras, los demonios, los humanos, los dioses, ¿no? Así un montón de niveles, digamos, de existencia. Pero esos niveles de existencia, esos espacios, ¿no? El paraíso, el infierno, este mundo, esos espacios físicos están creados, explica Arnaud, de espacios mentales. En otros términos, el infierno no es sino el espacio en que habitan las almas en ese estado mental. Y en el fondo, dice Arnaud, el cosmos budista es solo uno. Y los seres conviven en ese mundo, pero lo ven desde distintas perspectivas según desde qué estado mental están, ¿no? Entonces, el paraíso, este mundo y el infierno están en el mismo lugar, ¿no? Hay seres, ¿no? Y todos podemos, decía Raúl muy sugerentemente, podemos atestiguar de esto. Hay gente que en este mundo vive en el infierno por el estado mental desde donde se aproxima al mundo. Sin duda hay gente que parece vivir en un paraíso,
desde la perspectiva a la que se aproxima a este mundo, ¿no? Decía mi tía Elizabeth, que en paz descanse, ¿no? Ella tenía diabetes y se cuidaba mucho y era muy estricta en su cuidado, ¿no? La persona más estricta que yo he conocido en su cuidado, y se cuidaba, iba al médico y tomaba pastillas y su dieta y todo. Y decía, y lo único que no podía, ella se frustraba mucho, era muy divertida mi tía. Decía, me frustra, lo único con lo que no puedo es con el estrés. El único que no puedo controlar es el estrés. Y a la vez tengo un tío que todavía vive, por cierto, mi queridísimo tío Daniel, que también tiene diabetes. Y mi tío Daniel come dulces, o sea, sin compasión, ¿no? Decía su hijo, contaba, ¿no? Dice, es que él dice que compra dulces para sus nietos y que cuando le pidan tenga que darles. Dice, yo más de una vez he parado en la noche al baño y lo veo comiéndose los dulces a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, dice, no tiene ningún control de lo que come, ¿no? O sea, ninguna moderación, ¿no? Y mi tía Elizabeth decía, y así, yo sé que seguro Daniel me va a sobrevivir por mucho. Y tuvo razón, ¿no? Porque él no se estresa por esto, ¿no? O sea, él no le preocupa la diabetes, ¿no? Dice, a mí, por más que me cuida, me preocupa la diabetes y me va a matar la preocupación. Y desgraciadamente mi querida tía tuvo razón, ¿no? Al final se la llevó la preocupación probablemente, ¿no? Pero, o sea, esta idea, ¿no? Es la misma experiencia, pero a veces de distintas perspectivas, ¿no? Y abunda esto que decíamos, ¿no? Lo que el budismo pretende no es una liberación del alma en el sentido de irse al paraíso que esté en otro lado, sino solamente un cambio de perspectiva en este mundo, que es el único que tenemos, que te lleve a vivirlo como un paraíso, ¿no? Digamos. Ahorita te doy la palabra, nada más para ya concluir, que tenemos el tiempo un poco encima, te doy la palabra ahorita acabando esto. Se crea también la idea de que el ser humano tiene un lugar privilegiado en el cosmos por ser capaz de sufrir. O sea, el sufrimiento del que hablan las 4 nobles verdades no es visto como una carga, sino como una oportunidad. Eso quiere decir que los seres humanos somos capaces de extrañarnos de este estado de sufrimiento y de poder liberarnos, ¿no? Otros seres sufren tanto que son incapaces de percibir más que dolor y sufrimiento, y otros seres viven en un estado tan idílico que no sufren y no sienten la necesidad de moverse de ahí, ¿no? Dice, por eso los dioses envidian a los humanos su sufrimiento, porque el sufrimiento les da la posibilidad de liberarse. Y finalmente, una idea última, dos últimas con las que quiero cerrar la clase. Bueno, una y el sutra que lo quiero leer. Hay una idea, en el budismo se comparte la idea de que el universo se crea y se destruye constantemente. Pero se preguntan los esotéricos, ¿no? ¿Qué pasa con los seres? ¿Qué hacen los seres cuando se destruye el universo? ¿A dónde van? ¿No? Si no hay a dónde ir. No imaginemos los humanos, las plantas, los animales. ¿A dónde se van cuando se destruye el universo? Por un fuego, por agua, ¿no? Como se cuentan los mitos. Entonces, dan dos explicaciones. Una, se van a otro universo. O sea, como hay universos paralelos, viajan a otro universo paralelo y ahora habitan en ese otro universo paralelo. Un poco como este discurso de estas cuentos de los backrooms de internet, ¿no? La idea de que viajas a otro mundo en que es igual a este, es casi igual, es un espacio liminal, casi igual a este, pero no hay nadie, por ejemplo, ¿no? Algo así. Como que algo sería la idea. Y la otra, que es la que dio mucho para pensar, es todos los seres, cuando viene esta conflagración, por una especie de instinto de autoconservación, alcanzan la iluminación o salen al menos del plano material, y entonces se destruye todo lo material y todos los seres están iluminados hasta que generan apegos, y al generar apegos otra vez vuelven a habitar esos planos inferiores del cosmos hasta crear otra vez el cosmos completo. Esta idea, que parece bastante barroca, ¿no? Tiene una consecuencia poderosísima. Y bueno, son dos, ¿no? Una, de algún modo, la iluminación siempre se presenta delante del desastre, ¿no? Una dinámica heideggeriana de Kere, ¿no? Donde está el peligro, está también la mayor oportunidad, ¿no? Y la otra, que es que todos los seres tienen en sí algo de la naturaleza búdica, porque al menos una vez se han iluminado en su andar por los universos, ¿no? Esta idea será explotada hasta el cansancio en Japón, pero lo veremos en un par de clases. Y cierro la clase, antes de darte la palabra y de quedar un rato para preguntas, también para ya cerrar la clase a tiempo,
con una lectura de el Sutra Corazón. No creo que haga falta glosarlo demasiado, ¿no? Dice, el Bodhisattva de la compasión, desde la profunda sabiduría prajna, vio el vacío de los 5 skandhas, de los 5 niveles, de los 5 sentidos, y rompió los lazos que crean sufrimiento. O sea, cuando reconoció que lo que veía en el fondo era vacío, rompió los lazos que crean sufrimiento. El Bodhisattva es el Buda, digamos, de la compasión, el que trae la enseñanza búdica a los seres, ¿no? Y aquí viene cómo las trae, ¿no? Y se sabe, pues, la forma aquí solo es vacío. El vacío solo forma. La forma no es otra cosa que el vacío. El vacío no es otra cosa que la forma. El sentimiento, pensamiento, albedrío, la conciencia misma son también así. Los dharmas son aquí vacío. Todos son vacío primordial. Ninguno nace ni muere. Son puros o tienen mancha. No crecen ni decrecen. Así, en el vacío no hay forma. Sentimiento, pensamiento, albedrío, ni conciencia. No hay ojo, nariz, oído, lengua, cuerpo, ni mente. No hay color, olor, sonido, sabor, ni tacto. O aquello a lo que la mente se aferra, ni siquiera acto de sentir. Estamos, digamos, aquí, desde esta parte negativa, ofreciendo un vistazo al vacío, digamos. Si tiene sentido decir eso, ¿no? No hay ignorancia, ni fin de esta, ni todo lo que proviene de la ignorancia. No hay marchitamiento, ni muerte, ni fin de estos. No hay dolor, causa del dolor, ni fin del dolor. O noble senda que aleje del dolor, ni siquiera sabiduría que lograr. El logro también es vacío. O sea, ni siquiera hay enseñanza de Buda. Buda mentía. No hay sufrimiento, ni vía que libere del sufrimiento, ni camino que lograr. Así pues, el Bodhisattva, y aquí cambia al lado positivo del texto. Así pues, el Bodhisattva, morando en la sabiduría prajna y sin aferrarse a nada, se libera de obstáculos ilusorios, del temor que crean y alcanza el más claro nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente, Budas del futuro, a través de su fe en la sabiduría prajna, logran una completa iluminación. Conoce, pues, el gran Dharani, sin igual y radiante mantra, el supremo, infalible mantra, el Prajna Paramita, cuyas palabras alivian todo dolor. Esta es la sabiduría más alta, verdadera, más allá de toda duda. Conoce y proclama su verdad. Gate para sam, gate bodhisattva. Me encanta este final. La sabiduría más grande es ininteligible. La sabiduría más grande es un dharani, es un sonido. Ya que sabemos que el vacío es forma y la forma es vacío, el reconocimiento de la verdad de los Budas del pasado, del presente, del futuro, que libera de todo dolor y es la máxima sabiduría, solo es un sonido, ¿no? Recuerda al final de la montaña sagrada, ¿no? En que al final no hay, ¿no?, nada que alcanzar. En fin, hasta aquí dejamos la sesión. Perdón por haberme extendido un poquito más de la hora, pero bueno, acá la dejamos. Me queda un rato más para preguntas y comentarios. Próxima clase, vamos a revisar el Tao Te Ching. Cualquier edición es buena, porque ninguna es buena. Entonces, lean la que puedan conseguir. Tienen una en el Mega, pero hay incontables, ¿no? Son muy fáciles de conseguir. Lean cualquiera, leanlo completo, no les tome más de una hora leerlo completo. Y es un libro bellísimo y de increíble influencia, ¿no? Lean, al menos revisen, si no completo, las enseñanzas del maestro Linchi. Entonces, van a revisar las enseñanzas del maestro Linchi, precursor del Zen en China, y el Tao Te Ching, ¿no? Para la próxima clase, que será otra vez presencial, hablaremos de filosofía de China. Entonces, hasta aquí la transmisión. Y me quedo un rato más para preguntas, comentarios y demás. Muchas gracias.